¿Alguna vez has sentido esa presencia inexplicable de alguien que ya no está en tu vida, como si una parte invisible de esa persona aún respirara en tu espacio, en tus pensamientos, en ese silencio que llega justo antes de dormir? No estamos hablando de nostalgia común, ni de ese recuerdo ocasional que todos experimentamos. Esto es algo mucho más profundo, algo que Carl Jung dedicó décadas a comprender y que él llamaba la conexión inconsciente entre almas. Y antes de que pienses que esto suena demasiado místico o inverificable, déjame decirte que Jung no era un soñador, era un psiquiatra riguroso que trabajó con miles de pacientes y descubrió patrones que la ciencia de su época no podía explicar, pero que la experiencia humana confirmaba una y otra vez. Cuando dos personas comparten una conexión profunda, no se trata solo de conversaciones o tiempo compartido. Según Jung, existe algo que él denominó el inconsciente colectivo, una dimensión de la psique que trasciende al individuo y donde las almas pueden entrelazarse de formas que desafían la lógica del espacio y el tiempo. Y aquí está lo fascinante: cuando esa conexión es genuina, cuando ha tocado las capas más profundas de tu ser, no se disuelve simplemente porque la persona deje de hablarte o porque las circunstancias los hayan separado. Esa conexión persiste, late, se manifiesta en formas que tu mente consciente tal vez ni siquiera registre al principio, pero que tu alma reconoce perfectamente. Ahora bien, podrías estar pensando que esto es solo tu imaginación, que estás viendo patrones donde no los hay, que tu mente está jugándote una mala pasada porque extrañas a esa persona. Y esa duda es válida, es incluso saludable, porque Jung también nos advirtió sobre la diferencia entre una verdadera conexión del alma y la proyección psicológica. La proyección ocurre cuando depositamos en otra persona aspectos no resueltos de nosotros mismos, cuando confundimos nuestra necesidad con una conexión real. Pero hay señales específicas, verificables, en tu experiencia cotidiana, que indican algo completamente diferente. Estas señales no son producto de tu anhelo o tu soledad, son manifestaciones de un vínculo que opera en niveles que tu conciencia ordinaria apenas puede tocar. La primera señal es quizás la más desconcertante porque desafía completamente nuestra comprensión del tiempo lineal. Jung la llamaba sincronicidad, un concepto que desarrolló durante más de 30 años y que representa uno de sus aportes más revolucionarios a la psicología. La sincronicidad no es coincidencia. Las coincidencias son eventos aleatorios que tu mente conecta post facto. La sincronicidad es algo radicalmente distinto. Es una coincidencia significativa, un evento externo que refleja tu estado interno con una precisión que no puede ser explicada por causa y efecto. Y cuando tu alma sigue conectada a la de alguien, las sincronicidades relacionadas con esa persona se multiplican de manera asombrosa. Piensas en ella después de meses sin recordarla, y esa misma tarde alguien menciona su nombre. Escuchas una canción que compartían, y al día siguiente descubres que esa persona también la escuchó en el mismo momento. Encuentras objetos, frases, lugares que los conectaban, apareciendo en tu vida con una frecuencia que desafía el cálculo probabilístico. Jung documentó estos fenómenos meticulosamente en su práctica clínica y descubrió algo extraordinario. Estas sincronicidades no son aleatorias, siguen patrones. Aumentan en intensidad durante momentos de transición emocional o espiritual. Aparecen cuando una de las dos personas está pensando intensamente en la otra, aunque estén separadas por continentes. Y lo más revelador, estas sincronicidades disminuyen cuando la conexión verdaderamente comienza a disolverse. Si las sincronicidades persisten, si el universo parece empeñado en recordarte a esa persona, a través de eventos que no puedes controlar ni predecir, no estás imaginando cosas. Tu alma está recibiendo señales de una conexión que sigue activa en dimensiones que tu mente racional no administra.
Pero aquí hay algo crucial que necesitas entender sobre las sincronicidades. No son mensajes que debas interpretar literalmente como instrucciones para actuar. Jung fue muy claro en esto. La sincronicidad es un indicador, un termómetro de la realidad psíquica, no una orden del destino. Ver sincronicidades no significa que debas buscar a esa persona o forzar un reencuentro. Significa que existe una resonancia entre tu proceso interno y el de esa persona, que sus almas siguen en diálogo incluso sin palabras. Y ese diálogo tiene un propósito que va más allá de la reunión física. Está facilitando tu proceso de individuación, tu camino hacia convertirte en quien realmente eres. La segunda señal es más sutil pero igualmente poderosa, y Jung la observó particularmente en sus estudios sobre los sueños. Cuando un alma permanece conectada a la tuya, esa persona aparece en tus sueños, pero no de cualquier manera. No son sueños superficiales donde simplemente revives memorias o procesas el día. Son sueños que Jung llamaba grandes sueños, sueños luminosos, cargados de una cualidad arquetípica que los hace inolvidables. En estos sueños, la persona no es simplemente ella misma, porta un mensaje, representa algo más grande, aparece en contextos simbólicos que tu mente consciente no habría construido. Y aquí está lo asombroso. Cuando documentas estos sueños, cuando los registras con honestidad, comienzas a notar que no son proyecciones de tu deseo. A menudo muestran a la persona enfrentando sus propias luchas, experimentando emociones que tú no podrías haber sabido que estaba experimentando, revelando aspectos de su proceso que solo confirmas después, si es que alguna vez tienes la oportunidad de confirmarlos. Jung trabajó con sus pacientes registrando sueños durante décadas y descubrió algo que la psicología mainstream ignoró durante mucho tiempo. Los sueños pueden ser telepáticos, no en el sentido de recibir información específica como números de teléfono o direcciones, sino en captar el estado emocional y espiritual de personas con quienes compartimos vínculos profundos. Cuando sueñas con alguien y ese sueño tiene una cualidad diferente, cuando despiertas con la certeza inexplicable de que algo significativo acaba de ocurrir, cuando el sueño te deja con emociones que no puedes simplemente atribuir a tu propia psique, estás experimentando lo que Jung llamaba la función trascendente del inconsciente, la capacidad de la psique de conectarse más allá de las barreras del ego individual. Pero necesitas desarrollar discernimiento aquí, porque no todos los sueños con esa persona indican una conexión activa del alma. Los sueños donde simplemente estás procesando dolor, donde repites conversaciones que desearías haber tenido, donde la persona aparece como objeto de tu anhelo o tu resentimiento, esos son sueños personales, no transpersonales. La diferencia está en la sensación. Los sueños de conexión del alma te dejan con una sensación de completitud, incluso si el contenido del sueño fue desafiante. Te despiertas sintiendo que algo importante ha sido comunicado, aunque no puedas traducirlo en palabras. Y estos sueños a menudo vienen en ciclos, no son eventos aislados, sino partes de una conversación onírica que se desarrolla a lo largo de semanas o meses. La tercera señal involucra algo que Jung consideraba evidencia directa de la conexión psíquica, los cambios energéticos inexplicables. Tu estado de ánimo cambia repentinamente sin razón aparente. Estás teniendo un día completamente normal y de pronto una ola de tristeza, ansiedad o incluso euforia te inunda. No hay trigger externo, no hay pensamiento que lo preceda, simplemente sucede. Y luego, días o semanas después, descubres que esa persona estaba atravesando una crisis exactamente en ese momento, o estaba experimentando una alegría particular, o estaba pensando intensamente en ti. Jung documentó estos fenómenos en lo que él llamaba participación mística, un término que tomó de la antropología pero que aplicó a las relaciones humanas profundas.
La participación mística es un estado donde las fronteras psíquicas entre dos personas se vuelven permeables, donde las emociones y energías fluyen entre ellas sin necesidad de comunicación verbal o física. Esto no es empatía ordinaria. La empatía requiere estar en presencia de la persona o al menos tener información sobre su estado. Esto es algo más primitivo y más profundo. Es una resonancia del alma que opera independientemente de la distancia o la información. Y Jung descubrió que esta resonancia es más fuerte entre personas que han compartido lo que él llamaba un encuentro del self, momentos donde ambas personas tocaron simultáneamente las capas más profundas de su ser en presencia del otro. Cuando eso ocurre, se establece un canal psíquico que no se cierra fácilmente, que puede permanecer abierto durante años, incluso décadas. Ahora bien, es fundamental que entiendas que estos cambios energéticos no te convierten en responsable del estado emocional de la otra persona, ni viceversa. Uno de los errores más comunes que Jung observaba en sus pacientes era confundir la conexión del alma con la obligación de rescatar o ser rescatado. La conexión del alma no es codependencia. De hecho, las verdaderas conexiones del alma respetan profundamente la autonomía y el proceso individual de cada persona. Sentir el dolor de alguien no significa que debas eliminarlo. Percibir su energía no significa que debas involucrarte en su vida. Lo que significa es que tu alma está reconociendo la realidad de esa persona en un nivel que trasciende tu preferencia o tu voluntad consciente. La cuarta señal es particularmente reveladora porque involucra tu proceso creativo y tu trabajo interno. Cuando un alma permanece conectada a la tuya, esa persona aparece como catalizador en tu proceso de individuación. La individuación, para Jung, es el proceso de convertirse en quien realmente eres, de integrar las partes fragmentadas de tu psique en una totalidad coherente. Y aquí está lo fascinante. Las personas con quienes compartimos verdaderas conexiones del alma siempre están vinculadas a nuestro proceso de individuación. No están ahí por accidente, no son simplemente compañía agradable o amor romántico. Son espejos del alma que reflejan aspectos de nosotros mismos que necesitamos integrar, que nos desafían a crecer de formas que no creceríamos sin ellos. Cuando esa conexión persiste, incluso sin contacto, descubres que esa persona sigue apareciendo en tu trabajo interno de maneras sorprendentes. Estás trabajando en un aspecto particular de tu sombra, esas partes oscuras de ti que has reprimido o negado, y de repente reconoces que esa persona representaba o activaba precisamente esos aspectos. Estás desarrollando una nueva capacidad o explorando un nuevo territorio de tu personalidad y te das cuenta de que conversaciones que tuviste con esa persona años atrás contenían semillas de lo que ahora estás desarrollando. Jung llamaba a esto la función prospectiva del inconsciente, la capacidad de la psique de prepararte para futuros desarrollos a través de experiencias presentes que solo entiendes en retrospectiva. Y aquí está la señal concreta. Si cuando haces trabajo interno profundo, cuando meditas, cuando escribes en tu diario, cuando exploras tus sueños o tus patrones psicológicos, esa persona sigue apareciendo como figura significativa, no como objeto de nostalgia, sino como símbolo de algo más grande, entonces la conexión del alma sigue activa. No estás estancado en el pasado, estás integrando una relación que fue y sigue siendo esencial para tu desarrollo. Jung descubrió que estas figuras del alma, como él las llamaba, pueden permanecer activas en nuestra psique durante toda la vida, no porque estemos apegados patológicamente, sino porque representan aspectos cruciales de nuestro propio ser que necesitamos integrar continuamente. La quinta señal involucra algo que Jung estudió extensamente en sus investigaciones sobre los arquetipos, las sensaciones físicas inexplicables. Tu cuerpo sabe cosas que tu mente consciente ignora. Cuando un alma permanece conectada a la tuya, tu cuerpo lo registra.
Sientes un nudo en el estómago o una apertura en el corazón en momentos específicos sin razón aparente. Experimentas sensaciones de presencia como si alguien estuviera contigo aunque estés físicamente solo. Hay lugares donde la energía de esa persona parece más palpable, objetos que todavía llevan su impronta emocional, momentos del día donde la sensación de conexión se intensifica. Jung entendió que el cuerpo no es simplemente un recipiente para la mente, es un instrumento de percepción psíquica. Lo que él llamaba la función sensación no se limita a los 5 sentidos ordinarios, se extiende a una forma de conocimiento corporal que puede captar realidades psíquicas que la mente racional no puede conceptualizar. Y cuando documentas estas sensaciones corporales, cuando prestas atención a los patrones, descubres algo extraordinario. A menudo, correlacionan con momentos significativos en la vida de la otra persona. Sientes esa opresión en el pecho justo cuando esa persona está enfrentando una decisión crucial. Experimentas esa calidez inexplicable cuando ella está pensando en ti con amor o gratitud. Y estas sensaciones no son vagas o difusas, son específicas, localizadas, repetibles. Pero aquí necesitas una advertencia crucial que Jung mismo enfatizaba. Estas sensaciones corporales deben ser diferenciadas de la ansiedad, el trauma no resuelto o las proyecciones de tu propia necesidad. La diferencia está en la cualidad. Las sensaciones que provienen de trauma o ansiedad generalmente vienen acompañadas de pensamientos obsesivos, tienen un carácter constrictivo y agotador, te dejan sintiéndote drenado o atrapado. Las sensaciones que provienen de una verdadera conexión del alma, incluso cuando son incómodas o desafiantes, tienen una cualidad diferente. Te dejan con una sensación de apertura, de estar conectado con algo más grande que tú mismo, de estar participando en un misterio que merece respeto. La sexta señal es quizás la más contraintuitiva, porque involucra el crecimiento y no el estancamiento. Cuando un alma permanece genuinamente conectada a la tuya, no te mantiene atrapado en el pasado, te impulsa hacia adelante. Esta es la paradoja que Jung observó una y otra vez en su trabajo con pacientes. Las verdaderas conexiones del alma nos liberan, no nos aprisionan. Si después de que alguien sale de tu vida continúas creciendo, evolucionando, descubriendo nuevas capacidades, si esa persona se convierte en una especie de musa invisible que te inspira a ser mejor sin necesidad de su presencia física, entonces la conexión del alma está operando a su máxima expresión. Jung hablaba de lo que él llamaba la coniunctio, la unión sagrada de opuestos que ocurre primero dentro de la psique individual antes de manifestarse externamente. Y descubrió algo radical. A veces la función más importante de una relación es prepararnos para la coniunctio interna, para la integración de nuestras propias polaridades masculinas y femeninas, luz y sombra, consciente e inconsciente. Cuando esto ocurre, la persona que fue catalizador de este proceso permanece presente en nuestra psique como lo que Jung llamaba un imago, una imagen interna cargada de energía arquetípica que continúa facilitando nuestro crecimiento. La señal concreta es esta. Si cada vez que enfrentas un desafío importante, cuando tomas decisiones cruciales, cuando estás en momentos de transformación, alguna parte de ti consulta interiormente con la presencia de esa persona, no preguntándole qué hacer, sino sintiendo cómo su energía informa tu propio proceso, entonces la conexión del alma sigue viva y está cumpliendo su función más elevada. No necesitas su aprobación, no necesitas su presencia física, pero su esencia se ha convertido en parte de tu propio consejo interno, de tu propia sabiduría. Y esto, lejos de ser patológico, es exactamente lo que las grandes tradiciones espirituales y Jung mismo identificaban como la verdadera función de las relaciones del alma. No completarnos desde afuera, sino activar la completitud que ya existe dentro. La séptima y última señal
Es quizás la más profunda porque involucra lo que Jung consideraba la prueba definitiva de una conexión genuina del alma, la transformación mutua continuada, incluso sin contacto, incluso sin saber conscientemente cómo está la otra persona, sigues sintiendo que ambos están evolucionando en paralelo. No se trata de que estén viviendo vidas idénticas o tomando las mismas decisiones, sino de algo más sutil. Ambos están respondiendo a los mismos llamados arquetípicos. Ambos están siendo moldeados por las mismas fuerzas transpersonales. Es como si estuvieran escalando la misma montaña desde lados opuestos, cada uno en su propia ruta, pero moviéndose hacia la misma cumbre. Jung observó este fenómeno particularmente en lo que él llamaba relaciones de destino, relaciones que no son elegidas por el ego, sino orquestadas por el self, ese centro ordenador de la psique que trasciende la conciencia individual. En estas relaciones, ambas personas están siendo llamadas hacia su propio proceso de individuación, y la conexión entre ellas sirve como una especie de campo resonante donde ese proceso se amplifica. No necesitan estar juntas físicamente para que esto ocurra. De hecho, Jung descubrió que a veces la separación física es exactamente lo que permite que esta transformación mutua alcance su máxima profundidad, porque elimina las distracciones de la personalidad y el drama cotidiano, dejando solo la conexión esencial del alma. La evidencia de esta transformación mutua aparece de formas sorprendentes. Años después del último contacto, si finalmente se reencuentran o simplemente reciben noticias uno del otro, descubren que ambos han experimentado cambios similares, han desarrollado los mismos intereses, han llegado a las mismas conclusiones filosóficas, han sanado los mismos patrones, han abrazado los mismos valores. Y estas similitudes no pueden ser explicadas por influencia mutua o comunicación porque no hubo contacto. Son el resultado de lo que Jung llamaba sincronización de procesos de individuación, dos almas respondiendo independientemente al mismo llamado arquetípico, porque su conexión en el nivel del inconsciente colectivo las mantiene alineadas. Pero aquí está la enseñanza más importante que Jung nos dejó sobre las conexiones del alma. No están diseñadas para hacernos felices en el sentido convencional. No existen para darnos la relación romántica perfecta o la amistad eterna sin conflicto. Su función es mucho más profunda y sagrada. Están diseñadas para hacernos completos, para activar nuestro potencial no realizado, para confrontarnos con nuestras sombras, para abrirnos a dimensiones de la existencia que de otro modo permanecerían dormidas. Y a veces, la forma más poderosa en que una conexión del alma puede cumplir esta función es precisamente a través de la separación, el silencio, la ausencia física que nos obliga a buscar dentro lo que pensábamos que solo podíamos encontrar fuera. Cuando reconoces estas 7 señales en tu propia experiencia, cuando verificas que no son producto de tu imaginación o tu anhelo, sino manifestaciones reales de una conexión que opera más allá de tu control consciente, te encuentras frente a una encrucijada crucial. Puedes interpretar estas señales como una instrucción para buscar a esa persona, para forzar un reencuentro, para intentar reconstruir lo que fue. O puedes entenderlas como Jung las entendía, como indicadores de que algo sagrado está ocurriendo en tu psique, algo que requiere tu atención, tu respeto y tu colaboración consciente, pero no necesariamente tu acción externa. Jung fue radicalmente claro en esto. La psique tiene su propia inteligencia, sus propios propósitos, su propia temporalidad. No opera según los deseos del ego o los plazos que tu mente consciente quisiera imponer. Las conexiones del alma se desarrollan a lo largo de años, décadas, a veces vidas enteras, y cada fase tiene su razón de ser. La fase de encuentro, la fase de intensidad, la fase de separación, la fase de silencio. Cada una contiene enseñanzas específicas, oportunidades específicas para el crecimiento que no pueden ser forzadas o aceleradas sin perder su esencia.
Lo que estas señales te están diciendo no es necesariamente que debas hacer algo respecto a esa persona. Lo que te están diciendo es que debes hacer algo respecto a ti mismo. La conexión del alma que persiste es un llamado a profundizar en tu propio proceso de individuación, a integrar lo que esa relación activó en ti, a desarrollar las capacidades que esa persona vio en ti o desafió en ti, a completar internamente lo que comenzó externamente. Y aquí está la magia que Jung descubrió. Cuando haces ese trabajo interno con honestidad y dedicación, cuando honras la conexión del alma sirviéndole a través de tu propio crecimiento, la relación externa se resuelve de la manera que necesita resolverse. A veces eso significa un reencuentro transformado, a veces significa una despedida definitiva pero pacífica, a veces significa una amistad renovada en términos completamente diferentes. Pero siempre significa liberación de la obsesión, del sufrimiento, del apego que distorsiona. Jung pasó su vida estudiando estos misterios del alma humana porque entendía que somos mucho más que nuestros egos individuales, mucho más que nuestras biografías personales. Somos expresiones de algo vasto, antiguo, conectado. El inconsciente colectivo que nos une no es una teoría abstracta. Es una realidad viviente que experimenta cualquiera que se atreva a mirar más allá de la superficie de la existencia ordinaria. Y las conexiones del alma son una de las formas más directas, más palpables, más transformadoras en que ese inconsciente colectivo se hace presente en nuestras vidas individuales. Cuando reconoces que un alma sigue conectada a la tuya, a pesar del silencio, a pesar de la distancia, a pesar de todas las razones por las que la lógica dice que esa conexión debería haber muerto, estás reconociendo algo que nuestra cultura moderna ha olvidado, pero que todas las tradiciones antiguas sabían. El alma opera en dimensiones que el tiempo y el espacio no gobiernan. El amor del alma, el reconocimiento del alma, la danza del alma, todo esto trasciende las limitaciones que asumimos como absolutas. No significa que debas actuar impulsivamente o ignorar tu discernimiento. Significa que debes expandir tu comprensión de lo que es posible, de cómo la realidad psíquica funciona, de qué significa realmente estar conectado con otro ser humano en el nivel más profundo. Jung nos enseñó que el propósito último de la vida no es la felicidad, sino la realización del self, la actualización de todo nuestro potencial como seres humanos completos. Y las conexiones del alma son herramientas cruciales en ese proceso, pero solo si las entendemos correctamente. No son recompensas por buena conducta, no son garantías de final feliz, no son posesiones que podamos controlar. Son encuentros sagrados entre dos procesos de individuación, dos almas en camino hacia su propia completitud, que se reconocen mutuamente y se sirven mutuamente, a veces desde la cercanía y a veces desde la distancia, pero siempre desde ese nivel que trasciende las preferencias del ego. Las 7 señales que hemos explorado no son superstición, no son pensamiento mágico, no son autoengaño. Son mapas de un territorio real de la experiencia humana que la psicología junguiana documentó con rigor, pero que también respetó en su misterio. No todo puede ser explicado, no todo debe ser explicado. Algunas experiencias deben ser vividas, honradas, integradas, sin necesidad de reducirlas a fórmulas o recetas. Tu alma sabe cosas que tu mente nunca sabrá. Tu alma reconoce conexiones que tu lógica nunca validará. Y cuando prestas atención a esas señales del alma, cuando las tomas en serio sin dramatizarlas, cuando las dejas informar tu vida sin permitir que la dominen, estás viviendo desde un lugar de profundidad que nuestra cultura desesperadamente necesita recuperar. La pregunta entonces no es si esa alma sigue conectada a la tuya, porque si has reconocido genuinamente estas señales, ya sabes la respuesta. La pregunta es, ¿qué harás con ese conocimiento? ¿Cómo lo usarás para crecer, para profundizar, para convertirte más plenamente en quien estás destinado a ser?
Porque esa es la verdadera función de las conexiones del alma, según Jung. No mantenernos atados al pasado, no darnos excusas para no seguir adelante, sino recordarnos constantemente que somos más de lo que creemos ser, que somos capaces de más de lo que imaginamos, que estamos conectados a través de hilos invisibles pero reales con otros seres humanos que tocan lo más profundo de nosotros y nos invitan a tocar lo más profundo de nosotros mismos. Esa conexión que sientes, ese vínculo que persiste a pesar de todo, no es tu enemigo ni tu perdición. Es tu maestro, tu espejo, tu llamado. Y la forma más elevada de honrarlo no es aferrarte a él ni huir de él, sino permitir que haga en ti lo que vino a hacer, transformarte en la persona completa que siempre tuviste el potencial de ser. Eso es lo que Jung nos enseñó. Eso es lo que décadas de trabajo con el alma humana revelaron. Y eso es lo que tu propia experiencia confirmará si te atreves a mirar con honestidad, sin miedo, pero también sin ilusión, a la verdad de esas conexiones que trascienden el tiempo, el espacio y todas nuestras explicaciones racionales.